En el tiempo, el centro, ayer leía yo un dato que aportaba el doctor Andrew Comas, con quien hemos hablado en muchas ocasiones sobre el impacto del COVID en el país. Me pareció interesante para que lo conversáramos en el programa. Él es desde luego virólogo, epidemiólogo, miembro del consorcio mexicano de vigilancia genómica y también profesor investigador de la Universidad de San Luis Potosí. Ayer el dato que él aportaba respecto de la muerte de niños en el COVID ponía lo siguiente: de acuerdo con los datos preliminares del INEGI de enero de 2020 a junio de 2021, han fallecido al menos 53.152 niños. Nos dice que si aplicamos el factor de subestimación, pues esta cifra subiría a 141.348. Y después dice que de estas 141.384 muertes directas o indirectas por el COVID en niños menores de 14 años, pudieron haberse evitado solo con la vacunación poco más de 90.000, 91.752. Doctor, te agradezco que estés nuevamente en el programa. Muy buen día. Hola Pascal, muy buen día. Bueno, quisiera hacer una aclaración. Ayer que subí esos datos, ahí tuve un pequeño error en el cálculo. Lo estoy recalculando. Si todavía no tengo la cifra oficial, creo que se sobreestimó, pero bueno, estamos ahorita obteniendo a través de otra manera los datos, pero sí es importante, digamos, recalcar, Sí. sobre todo estamos esperando los datos de la cuarta ola, que tanto los casos como la mortalidad en niños se han incrementado en la tercera ola con respecto a la segunda Uh-huh. y a la cuarta con respecto a la tercera. Uh-huh. Sí, tenemos ahí un problema con el servidor, por eso me salieron mal A ver, bueno, un entonces, poco el cálculo, cuál es el dato pero aún así, oficial, digamos? El dato, ¿vale? digamos, que no incluye la subestimación. El problema es que el dato que no incluye la subestimación, Ajá. cuando uno lo está viendo son cientos de casos, cientos de muertes. Sí. Por ejemplo, que es de enero a junio del 2021, hay un grupo de edad que el gobierno nos está hablando de 111 muertes por COVID, Uh-huh. ¿no? En niños, dato que tampoco se acerca a la realidad, ¿no? Uh-huh. Porque de entrada sabemos que el subregistro en México es de casi 2.7 veces. Sí. Entonces ahorita lo que estamos tratando es ahorita nada más que el servidor no nos vuelva a funcionar, Uh-huh. de recuperar bien la información para calcular las muertes directas e indirectas, porque algo bien importante es que particularmente esta cuarta ola nos habrá incrementado la mortalidad. Lo que aquí sí es bien importante también recalcar, mientras que en adultos la mortalidad directa va a ser grande, aquí es la mortalidad indirecta. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Aquellos niños que dejaron de tener atención médica por leucemias, por otras enfermedades infecciosas, por Uh-huh. cirugías, por traumas, y entonces fallecieron. Y ahí sí, ya el cálculo desgraciadamente va a estar en los miles, ¿sí? Y lo otro que estamos sí tratando de calcular es cuántos casos pudimos haber evitado y sobre todo cuántos casos de niños que van a tener secuelas de COVID largo pudimos haber evitado por la vacunación. Bueno, y es justamente relevante la discusión porque se va a emprender apenas ahora, lo dieron a conocer el día de ayer, la vacunación en menores de 14 años, ¿no? Eh, Ah, sí. sí, perdóname, perdóname. Sí, así es, pero a ver, nosotros sabemos que Pfizer tuvo un acercamiento con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en septiembre del año pasado para la compra de vacunas. Ujú. Sabemos que luego nos mintieron diciendo que vamos a tener vacunas Pfizer con COVAX porque COVAX no le va a dar a México Pfizer. Pero hay que entender que ya vamos por lo menos, si 7 meses, 8 meses tarde en vacunar, ¿sí?, a los niños. Y aquí el problema es de dónde vamos a sacar las vacunas. Ujú. ¿Sí? Ese es uno de los grandes problemas, porque la otra cosa es que el gobierno federal quiere apostar a la vacuna Sinovac, que sabemos que es segura en niños, pero que tiene una efectividad del 38%, lo cual como estrategia de salud pública no sirve. Ujú. Y lo otro es que quieren optar por Abdalá, diciendo, bueno, es que en Cuba ha funcionado. A ver, no hay los datos y la salud pública se basa en evidencia Ujú. y no en experiencia, y tampoco podemos confiar
en la palabra o en la experiencia de un régimen totalitario como el de Cuba. Bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que existe la posibilidad de que la próxima semana se inicie la vacunación COVID en niños de 12 a 14 años en la capital y señaló que la dosis que se usaría sería la de Pfizer. Entonces ahí preguntarte, pues ¿cuántas vacunas de Pfizer hay disponibles para aplicar a menores de edad en ese rango? La pregunta es que no lo sabemos porque el problema es que tanto la base de datos de vacunación como llegada de las vacunas es secreto de Estado. Ujú. No hay manera de saber cuántas vacunas tenemos. Hace poco sacaron ayer o antier una tabla de cuántas vacunas iban a llegar. La pregunta es de dónde las sacaron, porque hace unas semanas no teníamos vacunas de Pfizer. Sí. También hace unas semanas México no había comprado. Pero Pascal, todo eso se pudo haber evitado si México, para empezar, hubiera utilizado AstraZeneca, que ahorita se nos acaban de caducar millones de dosis, de manera correcta para vacunar a los adultos y dejar Pfizer para los niños. Ujú. Si hubiera habido un muy buen trabajo de gente como Ruy López Ridaura, como Hugo López Gatell, si lo hubieran hecho con inteligencia, si no hubieran vacunado con Cancino, hoy por hoy ya hubiéramos acabado. Y no solo eso, si como estas últimas 2 semanas que pusieron vacunas hasta en el metro, hubieran vacunado al principio y no con las deficiencias y dificultades que hicieron, ya hubiéramos acabado. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron esas Pfizer? Y realmente cuántas son y por qué de repente aparecen, cómo es que de repente aparecen de la nada si Pfizer oficialmente no le ha entregado vacunas a México ni la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, lo que tú me dices es que esto que se pretende hacer a partir de la próxima semana es algo que va a suceder con 7, 8 meses de retraso. Sí, claro, nosotros debimos de haber iniciado la vacunación de los niños en septiembre. Para septiembre prácticamente habíamos cumplido las prioridades de la OMS para poder vacunar a los niños. Ujú. Y ahorita que salgan los datos de la cuarta ola, vamos a ver el tamaño del impacto de los niños. Simplemente de la tercera a la segunda hubo grupos de edad de los niños que los casos de COVID se incrementaron entre 200 y 300%. Ujú. Si en la cuarta ola se nos infectó el 46% de los mexicanos y de ellos entre el 20 y el 30% van a tener COVID largo, estamos en un problema. Y luego tenemos que ya el COVID es una de las principales 8 causas de muerte en niños y todas esas muertes fueron prevenibles por vacunación. El dato que tenemos pendiente entonces, que me dices que tendrás próximamente, y así lo informaremos a nuestra audiencia, es pues una estimación de cuántas muertes en menores de edad se pudieron haber evitado de adelantarse la vacunación. ¿Cuántos? Porque ese va a ser el siguiente problema en salud. ¿Cuántos niños con COVID largo nos podemos haber evitado? Sabemos que más o menos el 15% de los niños van a tener COVID largo y a ver cómo los vamos a rehabilitar. Pues muy bien, doctor, pues seguiremos conversando sobre este tema. Te agradezco mucho. Dale, un abrazo, que tengas buen día. Gracias, el doctor Andrew Comas.